Bienvenidas alguien lo puso exacto. Bienvenidas a este panel sobre conservación, presión inmobiliaria y expansión capitalista. Y tenemos pues, a dos de ustedes, ¿verdad? Mercedes Cabrera Rosas y Deyanira Gómez Villalpando, que van a presentar sus trabajos en torno a este tema. Y comenzamos contigo, Mercedes. Mercedes, tú eres de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿correcto? No sé si eres investigadora o estudiante, estás haciendo el doctorado. Si quieres decir, pues no sé, ya yo sabía de Deyanira que me había dicho. Bien. Y bienvenidas y gracias por estar aquí. Y voy a tomar el tiempo, 15 minutos, como habíamos dicho. Sí, y después podemos tener una conversación así, yo creo, bastante informal entre nosotros. Y cualquier intervención durante la presentación, si hay algo urgente, lo pueden poner en el chat, yo creo. Sería lo mejor. Adelante, Mercedes. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas. Qué gusto estar este día compartiendo con Deyanira y con Gustavo. Es para mí pues, un placer compartirles parte de los resultados de mi investigación de tesis. Soy docente en la licenciatura en Desarrollo Humano para la para la Sustentabilidad en la Facultad de Filosofía y actualmente coordino un área de sustentabilidad dentro de la universidad. Entonces, me voy a permitir compartirles mi pantalla para que ustedes puedan ver. Ahí me indican, por favor, si se ve. Sí. Nada más. Ven en negro, ¿verdad? ¿O ven la pantalla completa? Se ve la pantalla completa. Completa, sin O mis sea, apuntes, sin mi acordeón. no, sí se ven los apuntes, sí. Ah, ok. Espérenme tantito, voy a dar las soluciones. Entonces, bueno. Yo estuve trabajando en un área natural en la zona sur de la ciudad de Querétaro. Ahora sí, ya lo van a ver y me indican si se ve. Bien. Bueno, pues ya me voy a arrancar. Estuve trabajando en la zona sur de la ciudad de Querétaro y bueno, el Tángano se llama, es un área natural protegida que se llama el Tángano. Nombré esta ponencia El Tángano en venta a manera de pregunta de cómo un espacio natural se vuelve mercancía. Y bueno, voy a pasar algo súper breve para que ustedes puedan, es un paneo para que ustedes puedan ver de qué estoy hablando. Esta área se encuentra justo inmersa en la ciudad de Querétaro, como ahora lo vamos a ver, ¿no? Ahí pueden ver los edificios y todo esto es un corredor biológico muy importante. Pero para entender esto, de cómo está inmersa esta área natural dentro de la ciudad de Querétaro, tenemos que entender un poco de su historia, ¿no? Y tiene que ver con que desde los años 90 las ciudades medias en México pues tuvieron un boom, una expansión sin precedente y es el hecho de Querétaro. Cambia de ser un espacio agrario, ¿no? En donde se comercializaba más pues lo que tiene que ver las semillas, ¿no? A ser una ciudad industrial, ¿no? Desde los años 60 empieza este proceso de industrialización y tiene un boom en los años 90. Y hay que apuntar esta fecha porque esta fecha también trae como resultado una expansión inmobiliaria en la ciudad de Querétaro, aunado a el temblor, ¿no? De 1985 en la Ciudad de México. Esto también trae que un montón de gente venga a Querétaro a vivir, ¿no? Y con eso pues se da una expansión inmobiliaria sin precedentes, ¿no? Hay casos aislados, bueno, no aislados, hay casos muy importantes que hay que mencionar, por ejemplo, que esta zona, la zona sur de la ciudad de Querétaro, se encuentra justo muy cerquita de una de las carreteras principales que conecta la Ciudad de México para el sur y el norte, ¿no? Es una arteria muy importante y con ello pues también se vincula, ¿no? A otros lagos como Huimilpan, ¿no? Que está muy cerca, ¿no? Es otro municipio de Querétaro, así como Corregidora.
Entonces esta área, la zona sur, para que puedan dimensionar, el Tángano está aquí, es este escarpe natural que ahora les voy a explicar con mayor profundidad, pues se encuentra inmerso en la dinámica de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues este sitio de estudio, entre comillas, ¿no? Derivado a esta topografía, sus características de flora, fauna, ¿no? Este escarpe natural que se dio desde hace mucho tiempo, que tiene pasa una falla tectónica. Si ustedes pueden ver aquí el mapita, es esta, ¿no? Lo que se ve aquí es el Tángano. Esta es toda el área natural protegida, la que está azul, y estas venitas que ven ustedes aquí son escurrimientos muy importantes que tiene. Entonces aquí vemos que está inmerso en Querétaro, El Marqués, Corregidora y Huimilpan, ¿no? Se decretó desde 1992, 93, si mal no recuerdo, como área natural protegida. Esa es otra forma de mercantilizar el espacio, lo vamos a ver más adelante. Y justo se hacen cambios de uso de suelo para la construcción de cumbres del cimatario. Este escarpe que ustedes ven aquí, bueno, no es escarpe, está dorito, por así decirlo, triangular, es una colonia, ¿no? Es el primer cambio de uso de suelo, porque hay que anotar que esto es súper importante, el Tángano conecta con un área súper importante que se llama el cimatario. El Cerro del Cimatario en conjunto hacen un corredor biológico que permite que toda la flora, bueno, la fauna principalmente que se desplazó de la construcción de la zona sur de la ciudad de Querétaro, tenga un bastión ahí para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, aquí se da justo estos escurrimientos, ¿no? Que aquí se pueden observar. Baja un río, un arroyo que se le denomina el Tángano. Y bueno, pues aquí lo que ustedes ven, ya les voy a empezar a introducir. Esto que está como en café es Punto Olivo. O sea, hace que está al ladititito, que es una inmobiliaria que se va a sentar ahí, que está al ladititito de esta área. Entonces, bueno, un poco de la metodología que utilizamos fue observación participante, entrevistas, cuestionarios y grupos focales a la gente que vivía ahí, así como a los tomadores de decisiones, entrevistas a las personas que van al espacio y pues observación que se estuvo haciendo, ¿no? Y bueno, pues ahí justo son las herramientas los instrumentos que nosotras utilizamos. Y aquí quiero anotar algo muy importante, ¿no? Si bien ya les mencioné acerca de el sitio de estudio, ya les empecé a acomodar algunas pistas en torno a los procesos que se ha llevado a cabo. Y esto, lo que ven aquí en el fondo, lo que ustedes pueden ver aquí, es el Cerro del Cimatario. Todo esto, los edificios que ustedes pueden ver en esta imagen, son edificios de reciente creación que desde los 2000 para acá se han construido. Y por aquí también ustedes pueden ver que es un espacio, bueno, muy importante en cuestión administrativa de la ciudad de Querétaro, que es el centro cívico. ¿Sí? Y todo esto que pueden observar ustedes, bueno, no sé si vean mi pulsor, si no, me permiten tantito para poder anotarlo. Todo esto que ustedes pueden ver aquí, pues son edificios que se construyen, ay, bueno, no la tengo. Son edificios que se construyen en el Tángano. Todo esto es un corredor que ha tenido diversos cambios de uso de suelo a lo largo de los 2000 para acá. Específicamente lo podemos nombrar con nombre y apellido, que desde que están las administraciones del Partido Acción Nacional, se han incrementado estos cambios de uso de suelo en donde se les permite la construcción a inmobiliarias principalmente. Entonces, bueno, no sé si están viendo mi cursor, si me pueden decir estaría súper chévere para que puedan observar. Este es un edificio súper moderno en el cual pues te venden la vista, ¿no? La vista a la naturaleza, se llama Coloraria, ¿no? Acá podemos ver algunos edificios de banco y otros edificios que se asentaron en el Tángano, ¿no? Entonces, bueno, como lo mencionaba, también un poco regresando a los hechos, ¿no? A esta línea
decirle línea del tiempo también lo reduce un poco, pero bueno, son como los hechos que nos pueden dilucidar en torno a las transformaciones que se han dado en el Tángano y entender estos procesos de mercantilización que ha tenido el espacio, ¿sí? Entonces, bueno, desde 1991 se comienza la construcción del actual centro central de autobuses, ¿no? Es una central muy importante porque ahí llegan todos los flujos de todas las zonas de la ciudad, bueno, sí, de las ciudades y de México en general. Hay un asentamiento de paracaidistas, ¿no? Como justo estas dobles caras que hay, por ser un espacio natural y por su cercanía a la carretera, se asenta un espacio de paracaidistas, y para quien no conozca un poco el término, son gente que va y se asenta ahí y que construye sus espacios de vivienda, ¿no? Poco dignos porque no tienen infraestructura y no tienen servicios, pero acá lo que nosotros podemos ver en estos edificios de lujo es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, albercas al por mayor, ¿no? Podemos, que venden la vista, entonces ahí hay como dos polos, ¿no?, que podemos observar. Desde los 2000 es donde les menciono, hay 7 peticiones por parte del grupo ICA. ICA es muy importante en México y en Latinoamérica en general, ¿no? Y Altavista y otras 3 inmobiliarias para cambio de uso de suelo, ¿no? Lo que ellos quieren es que lo que es que se pueda otorgar estos cambios de uso de suelo para que se siga el plan de zona metropolitana, porque si bien hay un plan que todas las ciudades deben de tener y que se menciona que el centro sur de la ciudad de Querétaro está destinado para ser un espacio pues para la vivienda en general, y que va a dotar de servicios, y ahí se asenta lo que es centro cívico, ¿no? Entonces, a partir de esto, es que justo hay estas solicitudes para los cambios de uso de suelo por parte de las inmobiliarias, ¿no? Se otorgan permisos para realizar una pista de aterrizaje para concurso de vuelo ligero, ¿no? Ahí también vamos viendo cómo el espacio se va tornando, pues, ¿no? Sí, como para la mercantilización de poder poner estas inmobiliarias, pero también para el uso recreativo, ¿no? Querían poner justo unas zonas de aterrizaje para los parapentes, ¿no? Como tienen, si ustedes vieron, el escarpe es pues alto, ¿no? Entonces ahí lo que buscan es poderse aventar y que vayan volando. Entonces, bueno, del 2006 al 2007 la construcción de la Ciudad de la Cultura y de las Artes mochan un espacio de este espacio importante para la construcción de una zona cultural, lo que trae múltiples consecuencias, ¿no? Como falta de absorción, ¿no? Una mayor inundación y consecuencias también en el desplace de la fauna. Bueno, se le otorga cambio de uso de suelo a Cumbres del Cimatario, este dorito que les mencionaba hace rato, un poco para que lo contextualicen visualmente y sepan. Eso se da en el año 2006, 2007, bueno, 2009, 2011, cuando se le otorga este cambio de uso de suelo a este espacio, se construye rompiendo definitivamente rompiendo definitivamente la dinámica que tiene como corredor biológico, ¿no? Y bueno, pues así se dan muchísimos más casos, ¿no? De que se presentan notas, por ejemplo, y vamos ya a nuestro caso de estudio como súper importante, que es que en el 2015, con la administración del PAN, ¿no? En específico de Marcos Aguilar, se le otorga el uso de suelo a Punto Olivo, ¿no? Punto Olivo es un fraccionamiento de lujo que se va a asentar en estas zonas. Y bueno, pues voy a pasar muy rápido porque creo que ahí ya se me comió el tiempo. Y todo esto se puede ver, dilucida muy bien, gracias, en estos tres mapas, ¿no? Nos podemos observar que en el mapa del 2003 podemos ver remanentes más extensos de bosque, Aquí podemos ver la expansión de la mancha urbana que está en anaranjado, y podemos observar también que algo es bien interesante, la agricultura, que aquí está, ¿no? Está en amarillo. Podemos ver que todavía hay
podemos contrastarlo en el 2017, que se van perdiendo estas zonas, ustedes pueden verlas aquí, y para el 2021 podemos observar cómo ha aumentado significativamente la expansión de la mancha urbana, pero también la expansión de la agricultura en estas zonas, ¿no? Y algo que me faltó anotar también es la expansión de, perdón, la expansión aquí está en rosa de la agricultura, pero también la expansión de las zonas industriales. Como les comenté a un inicio, la ciudad de Querétaro cambia, ¿no? De agricultura a ser un área digo, muy importante industrialmente, pero aquí podemos ver que no del todo se ha cambiado, sino que se ha aumentado la agricultura pues intensiva, ¿no? Entonces, ya voy. Aquí está justo los apuntes de la mercantilización de la naturaleza en la ciudad de Querétaro, justo el caso de Punto Olivo. No podemos entender lo que está pasando. Este es el brochure que ellos tienen para la venta. Si vemos, es inmenso, son más o menos 12 hectáreas que se van a desplazar de flora y fauna, ¿no? Y podemos ver aquí las proyecciones que ellos hacen. Pero no podemos entender Punto Olivo sin entender, pues, ¿no? ¿Qué es Grupo Coprix? Y Grupo Coprix, quienes conocen la zona sur también de la Ciudad de México, pueden entender que es muy importante en la dinámica de estos edificios, ¿no? Estos edificios de súper lujo que están en la Ciudad de México, en Santa Fe específicamente, y que justo fueron construidos con eso. Y aquí quiero hacer un poco ya para empezar a cerrar, se me fue el tiempo, perdón, quiero hacer unas anotaciones muy importantes, ¿no? Estas inmobiliarias lo que venden es estar al alcance de la naturaleza. Lo que venden es justo la naturaleza entendida como algo que está ahí y que se puede utilizar y que yo puedo ir y que puedo gozar de ella, ¿no? O sea, del gozo y disfrute de la naturaleza que entonces en estos discursos se vuelve una mercancía tanto de hacer el cambio de uso de suelo para poder poner ahí sus hogares, así como una mercancía simbólica de que yo estoy dentro de la naturaleza. Y en todos podemos observar que en todos los discursos, tanto de esta inmobiliaria que es Grupo Copri, que construye Punto Luivo, pero de sus diferentes, pues sí, como estrellas, ¿no? Como, ay, se me fue el nombre de cómo se les llama a estas residenciales. Entonces, justo lo que se vende, pues, es estar al alcance de la naturaleza, pero con dobles discursos, ¿no? Porque por un lado, construyes tus albercas, ¿no? En un espacio como Querétaro, que somos el tercer estado a nivel república, en el cual tenemos carencia de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, la construcción de albercas y quitas espacio para que haya absorción de agua de lluvia, como lo vimos en el mapa, en los primeros mapas, es muy importante para la absorción de agua de lluvia, pero no tanto, bueno, o sea, sí, pero más para que no nos inundemos, ¿no? Entonces ahí justo la importancia de mantener estos espacios, ¿no? Estos espacios naturales va más allá de que bueno, de que no nos inundemos o de que nos presten servicios ecosistémicos. Va más allá de eso y es justo preservar estos remanentes que son como remanentes de contención para que la ciudad siga expandiéndose, pero vamos allá de eso, ¿no? Todos estos, pues lo que encontramos en la investigación fueron justo estas relaciones que hay de poder, pero también relaciones que hay simbólicas con la naturaleza, ¿no? Que son estos últimos espacios que nos mantienen con una relación directa con la naturaleza y que nos permite gozarla, ¿no? Bueno, sigo entre comillas, y que nos permite ver justo, pues, los cambios. Era algo que se repetía mucho en las entrevistas y en las encuestas. Es que yo cuando veo al tángano como paisaje, yo puedo entender los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y entonces veo que ya es otoño, entonces veo que ya es primavera, entonces empiezo a ver que hay ya época de lluvia. Nos mantiene con esta relación con la naturaleza. Entonces, bueno, pues un poco ya para cerrar, justo esto, las relaciones de poder que yo voy encontrando, ¿no? Los discursos clave, las relaciones de poder que hay, ¿no? Que justo están coludidos los diputados y los grupos políticos de poder con estos cambios de uso de suelo.
Hay familias muy acaudaladas que se benefician con estos cambios de uso de suelo, la mercantilización de la naturaleza, ¿no? Dar dinero o favores políticos para cambio de uso de suelo, contratar consultoría que den visto bueno a estos cambios, porque estos cambios, pues obviamente, ¿no? Necesitan procesos que se deben de llenar y que no los cubren y que aún así se dan el visto bueno, ¿no? Contratar agencias internacionales de marketing, ahí es algo bien interesante que el Grupo Copri utiliza el marketing y la naturaleza para justo mercantilizar estos espacios y no nada más mercantilizar, sino comercializar con ellos, ¿no? Entonces, para que estés al alcance de la naturaleza, ubicado en dos zonas, en dos áreas naturales protegidas, y te ponen el tángano y te ponen el cimatario, ¿no? Y justo vender la naturaleza como un bien y servicio a un alto costo, ¿no? Y ahí rompemos la accesibilidad que tenemos pocos, ¿no? De poder ir al espacio sin ningún costo y poder disfrutar y mantener ahí relaciones simbólicas con nuestros hijos, ¿no? Y enseñarles en torno a la naturaleza y que podamos visitar, ¿no? Visitarlo. Bueno, aquí justo hice un esquema de las relaciones de poder que yo empezaba a ver, ¿no? Los grupos ambientalistas, los tomadores de decisiones, ¿no? La iniciativa privada y las inmobiliarias ahí, porque no nada más hay inmobiliarias, ¿no? También hay un chorro de oficinas que mantienen ahí el mecanismo del sistema en la ciudad, pum, 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 el capitalismo ahí produciéndose en estas oficinas. Y bueno, pues un poco ya no alcancé a mencionar las reflexiones finales, pero se las pude ahí decir. Y bueno, este es el tema de mi tesis, la construcción social del paisaje en el Tángano, un análisis desde la ecología política, y les quiero dar las gracias por escucharme el día de hoy. Muchas gracias, Qué chido, gracias. Mercedes. Tenemos más tiempo después para elaborar algunas cosas, así que yo creo que muy interesante y varios elementos ahí que me gustaría también preguntar después. Así que mientras tanto, doy la palabra ahora a Deyanira Gómez Villalpando, estudiante doctoral de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien va a presentar un tema dentro de estas mismas dinámicas de presión inmobiliaria y expansión capitalista en el caso de la selva lagandona en Chiapas. Gracias, Deyanira. Tienes la No, palabra. hombre, muchísimas gracias a ustedes, a ti, Gustavo. ¿Sí ven mi presentación? Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo soy Tatiana Deyanira Gómez Villalpando y soy candidata a doctora en Ciencias en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo. Y lo que les voy a contar es un poquitito porque pues es muy amplio y todo y por el tiempo, pero pues es investigación de mi tesis de doctorado y he denominado el título de la ponencia Cambios, dinámicas y entramados socioambientales en Metaboc y en Ajá, Selva Lacandona, Chiapas. Y bueno, pues quise como relacionarlo como también al Congreso y bueno, para entender las raíces, trayectorias y miradas al futuro de la selva lacandona, necesitamos pues entender un poco su historia. Y su historia más que nada como desde mediados del siglo pasado, con los procesos de colonización, donde el espacio selvático se abrió para 1957, de 1961 y de 1967, donde pues el espacio de terrenos nacionales se colonizó mediante, sobre todo a ejidos. Entonces hubo esta como apertura de, pues sí, de cambio de uso de suelo. Deyanira, que no fuiste. ¿Verdad? Se fue. ¿Tú la ves, Mercedes? No se trabó, pero quizás sí le podemos decir que apague su cámara y quizá todos la apagamos para que no le reste tanto internet. Déjame ver. Deyanira, ¿nos escucha? Voy a apagar mi cámara también. ¿Qué se pasó?
Papi, esa no es la parte de la Parece que cámara. Sí, se fue, ¿no? Quizá va a sí, entrar de nuevo. vamos, sí, debe estar entrando ahora en breve otra vez. Hola. Ajá. Sí. Ajá. Ok. Ay, ¿me perdieron o los perdí? No sé. Ahora sí, Diana. Sí. A ver. Ya. Ahora sí. ¿Me ven? Sí, voy a apagar mi cámara para que no te reste internet. Ándale, yo Entonces, también lo voy a Ujú. apagar porque creo que sí También. me, como que bien. sí me está fallando eso. A ver, espérame. Sí. Ay, 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 no sé dónde está. Ah, ok, ya. Ay, no sé dónde apagarme. Es que como salen cuadritos, es... Bueno, a ver, espero ya no tenga problemas. Video. Ay, no sé. Bueno, ojalá ya Ahí no. en tus tres puntitos dice Stop Video y ahí le pones y ya te va a salir. Parece que se fue otra vez. ¿Eh? Sí, se fue, salió. Voy a aprovechar que está un momento. Laura, ¿estás aquí? Laura Jocelyn Ramírez. Eh, sí, eh, te estaba escribiendo, pero es más fácil. Es que yo no veo tu nombre en el panel, Laura. Yo no sé si estás en este panel. Ah, puedes, déjame ver. Mira a ver si ahora puedes activar el audio. No Gracias. entiendo. Sí, este panel es el de conservación, presión inmobiliaria y expansión capitalista. Así No es. sé si ese es el panel que tú estabas buscando. Sí, así es. Justamente yo estoy trabajando con un área natural protegida. Entonces no También. me parece raro que haya estado en este pan. Sí, pero es que no veo tu nombre en el panel, por eso es que en el programa. Ok. Pero claro, no tengo problema con que presentes. Mira, yo veo es que tú estás en otro panel, Laura. Tú estás en el panel Nuevos Despojos Verdes y la pugna por la sustentabilidad en el contexto neoliberal. Entonces, Ese es el panel 5 de, este es el panel 1 ok. de la línea 6. Bueno, Creo que te deben estar esperando allá. ok, muchas gracias. ¿Está bien? O sea, si vas al programa online, en línea, puedes entrar al, al Zoom. Mira, te voy a poner aquí se llama así el panel. Vamos a ver si encuentro. ¿Está bien? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Mucho éxito. Si no, vuelves para acá. Si ya no hay chance allá, pues aquí también puedes presentar, yo creo, no hay problema Claro, tampoco. sí, Nosotros. ¿Está bien? gracias. Ok. Hola. Deyanira, ¿estás ahí con nosotros? ¿Me escuchas, Deyanira? Ujú. Parece que... Sí, Yanira, también estaba pensando que podrías pasarle tu presentación a Gustavo para que él la Sí, pase y así también te es resta bueno. internet. Eso es bueno.
pero ya, no, no sé. Ahí está ahí, pero como que Sí, quizás está no aquí. nos escucha. Está muteada. Mm. Bueno, la vi que sí, parece que está teniendo problemas porque la vi que se fue otra vez. Sí. Pues no sé si, espérate. No, tengo el video apagado. Podría ser lo único que puedo. ¿De qué no estaba hablando? ¿Y dónde? De Yanira, ¿nos escucha? Está muy súper. ¿Nos escuchas, de Yanira? Ok, espérate ahí, de Yanira, déjame ver si puedo. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahora puedes poner tu micrófono. Ya ya está. Ya, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, Ay, perdón. Ay, qué bueno. Entonces, ya soy coanfitriona, ¿verdad? No sé Sí, qué es esa palabra. sí, pero justo estábamos viendo que si quizá le pasas la presentación a Gustavo para que no te, o sea, no te utilice tanto internet y te trabes, y ya que él vaya pasando, o si quieres a mí, como se te haga mejor, y ya. Creo que la envío por aquí o cómo. Sí, puede ser. Yo creo que sí. Si no, por email. Pero, A ver, pásame tu email. Oye, te voy a pasar mi email. ay, perdón. No sé qué pasó. Es que a veces sí, el internet a veces nos juega esas. Ay, ya sé, y lo calé todo, pero bueno. Ahorita te la envío. Ah, Más fácil. Ok, ok, ok. Todo esto se está grabando, ¿verdad? Ay, la fábrica de Foucault. Y pues es lo que les voy a explicar brevemente a continuación. Siguiente, por favor, Gustavo. Conforme a la verdad he encontrado, pues por ejemplo, el Estado en 1972 decretó la comunidad zona lacandona, como les decía, para darles esta posesión continua, pública, pacífica de los terrenos comunales desde tiempo inmemorial a un solo grupo indígena que incluyó únicamente a 66 jefes de familia. Y esto pues acarreó todo una problemática social que hasta la fecha se vive en la selva. También, pues encontré otra verdad que se liga a que los lacandones, quienes se autodenominan Hachunik, dicen pues es que era parte de nuestras costumbres, de la conservación de la selva, era como la tierra era de nosotros, en parte sí, pero son muchos discursos, son muchas
intereses que se meten, que se introducen en estas múltiples verdades que están en la selva lacandona y que repercuten pues no solo a los lacandones, sino a muchos grupos indígenas. Siguiente, por favor. Y pues sí, ya de cuidar la montaña. También, otra verdad es que pues los lacandones se han basado o se han relacionado con muchos actores, entre esos pues la academia, y estos los ha favorecido, pues sí, han tenido ciertos favoritismos, como su relación específicamente con James Nations, que fue director de una organización no gubernamental en los 90s y que favoreció, pues que facilitó más bien a que sus terrenos, que sus polígonos agrarios de Metzaboc y de Naja, que son bienes comunales, se decretaran ANPs. Siguiente, por favor. Y por una serie de factores, de discursos, a los lacandones los reconocieron como guardianes del futuro. Y por ejemplo, James Nation, que es un pues, investigador importante de la selva lacandona, los dijo así a los lacandones: por medio de su conexión con el bosque tropical, su religión, su metodología y su agricultura, podemos ver la importancia de mantener vivo el bosque tropical de México. También puede ser que sean los lacandones que nos enseñen cómo vivir en el bosque sin destruirlo. Esto ha dado mucho debate de quién le ha dado el mejor manejo a la selva. Sin embargo, en estas representaciones se han creado como subjetividades, unas inferiores y otras superiores, que han creado como un poco de conflicto y además de otra serie de factores políticos. Siguiente, por favor. La gubernamentalidad soberana, pues hay un régimen ambiental, el decreto de ANPs como la Reserva de la Biosfera Montes Azules y las otras 4 que han delimitado un uso del suelo para este discurso ambiental. Y estos diversos proyectos que son pues pagos por servicios ambientales de la CONAFOR, el Corredor Biológico Mesoamericano y desde el 2000-2005 para la fecha, pues proyectos de ecoturismo. El siguiente, por favor. También, bueno, aquí vemos la localización de las ANPs y cómo aproximadamente 450,000 hectáreas de Ocosingo, que ocupan casi el 50% del municipio, se rigen bajo este uso de suelo o siguen el discurso ambiental de las ANPs. Sin embargo, les digo, Naja y Metzaboc sigue un proceso diferente porque los pobladores solicitaron que fueran ANP para su protección territorial y para seguir sus estrategias de reproducción social. Y las otras 5 ANPs que están restantes, pues se ha tenido mucho conflicto entre tenencia de la tierra y el seguimiento de la política ambiental que el Estado mexicano ha seguido desde los 90s hasta la fecha. Siguiente, por favor. Otra línea de tiempo también importante, sobre todo ya para entender más Metzaboc y Naja, es que hubo conflictos entre los lacandones y celtales que viven en ejidos, y estos conflictos fue por la tierra. Entonces en 1991 se da un intento de invasión del Tumbo para Metzaboc y en 1994 celtales del Jardín invaden Naja. Entonces escenario de conflicto por la tierra también les facilitó que sus terrenos, que sus polígonos agrarios fueran decretados ANP. Es una serie de procesos y parte de los conflictos es un proceso para el establecimiento de las ANPs. Siguiente, por favor. Y luego, pues en 1998 se decretan las ANP, bueno, en 1996 primero se decretan como áreas estatales, que son zonas sujetas a conservación ecológica, y después, 2 años después, se decretan áreas naturales protegidas con la declaración de área de protección de flora y fauna. Sí, siguiente. La gubernamentalidad disciplinaria pues se ve mucho en este seguimiento de la legislación agraria, reforzada con la legislación ambiental que es de la LEGEPA. Siguiente, por favor. Y cómo también
siguen estas dinámicas de la vigilancia, que hay que conservar la montaña y hay que vigilarla. Sobre todo, también se ha creado un autogobierno de control entre los mismos lacandones, pero también en estas relaciones interétnicas entre lacandones y celtales. Siguiente, por favor. Y aquí en la vigilancia, pues hay tres personas, bueno, tres formas de hacer la vigilancia, que son los guardaparques, los vigilantes comunitarios y los policías ecológicos, que cada uno tiene su historia y que pues puedo platicar más, pero ya por el tiempo no me da. Pero bueno, así nada más es una maquilladita, pues lo que les presento ahorita. Siguiente, por favor. También un comentario que es que nos vigilan porque nosotros sí conservamos, somos vigilados desde un satélite que monitorea nuestras áreas y toma fotos de pues, nuestros bosques. En otra conversación nos dice, pues es que estamos aquí, los aparatos, los satélites nos marcan, nos indican que estamos vigilados, que hay una milpa, que ya sí tienen muy naturalizado la vigilancia. Siguiente, por favor. Y pues la gubernamentalidad neoliberal se ve pues en proyectos de ecoturismo y en pagos por servicios ambientales, que también ha generado cierta, no son repartidos en partes iguales y ha creado como problemas intergeneracionales entre las personas que sí reciben, que se les denomina derechosos, y los hijos de los derechosos que no tienen acceso a estos pagos. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les muestro un poco de la inversión desde el 2003 y 2006 de Metzabok y Naha y también otros programas que promueven esta gubernamentalidad neoliberal a través del programa de vigilancia comunitaria, programa de empleo temporal, programa de conservación para el desarrollo sostenible y el programa de conservación de maíz, entre otros, por supuesto. Siguiente, por favor. Y bueno, un análisis, si quieres, vele bajando, porque como que ajá. Pues desde 1998, los lacandones dicen que llegaron los apoyos y que todo es prohibido, reserva por el uso del espacio y esta restricción por zonas de manejo y de límite de la ANP. Y pues sí les ha cambiado su dinámica entre, por ejemplo, lo que hacían antes, que era la milpa, que fue muy conocida por este manejo tradicional de la selva, y los cambios que han surgido por seguir esta política ambiental. También todo este apoyo económico les ha cambiado un poco hasta el uso del espacio y del uso pues de sus actividades que antes hacían y que ya dejaron de hacer. Siguiente, por favor. Y aparte, bueno, las conclusiones es que analizar el decreto de ANP de Metzabok y de Naha a través de todos los cambios que ha producido desde el ámbito social, ecológico, ambiental, desde las propuestas de múltiples gubernamentalidades de Fletcher, nos ayuda a entender cómo se han formado los discursos y cómo se ha modificado la conducta de los lacandones. Siguiente, por favor. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Deyanira. Muchas gracias a ti, Gustavo. Interesante también esas dinámicas de varias formas de crear subjetividades, ¿no? A través de diferentes programas o iniciativas gubernamentales, ¿no? Y yo creo que tenemos ahí como dos acercamientos diferentes, ¿no? A la relación con la naturaleza en las dos presentaciones, que sería interesante contrastar también. Sí. Voy a, pues yo quizás hacer así como un comentario, ¿no? General sobre eso. Me parece que, mami, espérate. En la presentación de Mercedes, ¿no? O sea, que se enfoca mucho en la mercantilización de la naturaleza a través del proceso de urbanización, ¿no?
como una fuerza motriz de crear un imaginario particular de la naturaleza como algo para observar, digamos, pasivamente o consumirlo de forma recreacional, ¿no? Me imagino, en la naturaleza, pero desde una posición no de vivir en la naturaleza, realmente vivir con ella como podría pensarse que hacen los pueblos indígenas de la selva lacandona, ¿no? Sino más de, bueno, vamos a dar un paseíto o vamos a, en el mejor de los casos, ¿no? No sé si eso, si siquiera es lo que hacen los residentes allí, dar un paseo por allí, no sé, me imagino que sí, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Deyanira, presentas ahí varias formas, ¿no? En que se va construyendo una relación o un imaginario, no sé, ¿verdad? Es como un discurso en torno a cuál es la relación de esos pueblos con la naturaleza. Y cuánto de eso es una práctica material real y cuánto es discurso, pues yo creo que eso es parte de lo interesante ahí, ¿no? Porque en el caso de Mercedes queda bastante claro, ¿no? Que es como un discurso bastante artificial, ¿no? Pero en en el caso tuyo, pues ahí como, mami, por favor, Maya. En el caso tuyo, hay toda una, ¿verdad? Es otra realidad, ¿no? Quizás más compleja en el sentido de que hay una ancestralidad de la relación con la naturaleza, o no sé si siempre la hay. Eso es una duda que tengo, de si esos pueblos todos vivían ahí, porque yo había leído algo sobre la selva de Lacandona hace mucho, de que mucha de esa gente llegó allí por las reformas agrarias, no vivían allí realmente. Hay una mezcla, ¿no? De pueblos Sí. indígenas. En fin, que se van creando otros imaginarios a través. Bueno, Y eso, que como me pareció interesante esa otra forma de crear un discurso en torno a la naturaleza, eh, bastante diferente de la que habla Mercedes, ¿no? No sé si quieren reflexionar sobre eso. sí, ¿quién primero? Bueno, no, bueno, pues yo qué te puedo decir, de la selva se han escrito así, pues millones de libros con muchos autores, muchas perspectivas. Se destaca obviamente la perspectiva antropológica, la perspectiva más histórica y cada una como con sus diferentes autores. Pero lo que, sí, o sea, hablar de la selva lacandona, en primera está como muy ambiguo porque pues se nombra una región y se relaciona mucho en este imaginario nacional a este grupo indígena, pues los lacandones. Sin embargo, un poquito de esa historia es que este grupo no son los lacandones de los precoloniales, o sea, este es un grupo indígena que emigró de Guatemala, de Yucatán, y que se apropió pues del espacio selvático y tiene pues, o sea, se vino acá en el siglo XVI. Entonces, viene apropiándose como 400 años más o menos, y no son los lacandones que los antiguos que efectivamente que vivían ahí y que hablaban maya choltillo, un montón de características que sí son diferentes. Estos lacandones hablan una variante de maya yucateco y sí son, pues sí tenían su manejo de esta agricultura, del entorno, del cuidado de la selva, pero también como el discurso ambiental ha favorecido esta representación de solo un grupo indígena que si bien, o sea, sí tiene o tenía, o más o menos ahí sigue teniendo este manejo del entorno selvático, sí ha desfavorecido a otras identidades y a estos lacandones los ha denominado, te digo, guardianes de la selva, protectores, todos los vigilantes, todas estas como subjetividades que dicen, bueno, yo soy vigilante, yo soy conservacionista, los demás no son. Y los demás hacen milpa que siguen el fuego, pero el fuego en la selva tiene 500 años de historia. Entonces, lo importante es, por ejemplo, este análisis de las múltiples gubernamentalidades, es conocer las relaciones de poder que están bien entramadas y que, pues sí, desfavorecen a unos, pero favorecen a otros, ¿no? Sobre todo eso es como que lo importante de visibilizar que en
ya si favorezco a otro, desfavorezco, pero minimizo también los saberes que son indígenas y que son también campesinos y que han estado ahí también en la selva, pero sí se ha favorecido un grupo indígena que son pues los lacandones. Gracias. Gracias, Daniel. Mercedes. Yo ahí quiero anotar como algo importante y justo aunque las dos ponencias son de contextos bien diversos, ¿no? Una en el sur de México con grupos indígenas en una zona rural, que estamos hablando de un municipio en el centro de la Ciudad de México pues con altos niveles de desarrollo. Veo como que los mecanismos son muy parecidos, ¿no? Justo aquí el primer proceso que se da es en el caso del tángano, es el proceso de las áreas naturales protegidas. Por eso apunté el hecho de que las áreas naturales protegidas es un mecanismo que da pie a la mercantilización, ¿no? Y con todo, o sea, con todo el nombre y apellido, ¿no? Y también justo algo que como que me saltó ahorita cuando ella menciona estas historicidad que hace acerca de el proceso de la selva y cómo se dan estos mecanismos, apunta en 1990, ¿no? O sea, creo que también ahí es cuando empiezan ambos casos tienen procesos neoliberales importantes, aunque en espacios bien diversos y en contextos súper diversos, 1990, que se abren estos tratados internacionales y con eso, pues, vamos a meterle a tope todo, ¿no? Y también me llamó mucho la atención esta cuestión que esto de los mecanismos, las leyes, las reglamentaciones para estos procesos, ¿no? Pero también justo esto de la conservación, ¿no? Porque ya no alcancé a mencionarles bien, era algo que me hubiese gustado decirles, pero justo en el caso del tángano están estos ambientalistas conservacionistas, ¿no? Sí. Diciendo, hay que preservar, hay que súper preservar, ¿no? Esta es un área que se necesita preservar porque es importante, un poco esto que les hacía mucho énfasis, ¿no? Que hasta el último quería reflexionar sobre eso, de que sí es un espacio importante porque es captura de carbono, todo esto que seguramente igual manejan en el caso de la selva, ¿no? Como es que es un pulmón súper importante, pues en el caso del tángano, pues en algo micro, ¿no? Y bueno, surgen estos ambientalistas de esta ala conservacionista que pujan por eso, ¿no? Por decretos, por la vigilancia, por la conservación, y por un lado está justo las inmobiliarias de, mejor vamos a hacer negocio con esto, ¿no? Entonces, estos dos discursos, aunque pudiésemos ver que son bien diversos, ¿no? Traen consigo también una cuestión de estas relaciones de poder y de cómo esto va cambiando y transformando, ¿no? Porque así estas áreas naturales protegidas, pues se dicen preservar, pero para preservar para qué o para quiénes, ¿no? Exacto. Y justo pasa también aquí, que olvidé mencionarlo, que justo los ejidatarios que se les quitó sus tierras en el Tángano, pues ya no podían echar la leña, ¿no? Como esto que deja ver muy claro de Yanira, de estos usos y costumbres que tenían, y que en realidad eso es lo que hacía un manejo sustentable de la selva, ¿no? Sí, exacto, un manejo y aprovechamiento, y, o sea, sustentable. Claro, también estoy de acuerdo contigo que está toda esta ala conservacionista y en la selva lacandona, imagínate, está como este discurso ambiental que la milpa y que el fuego y por otro lado es que no hay que hacer milpa y hay que preservar como que los entornos, las masas forestales y tienen que ser vigiladas y les vamos a y les vamos a pagar 1,000 pesos por hectárea por año para la vigilancia. Sí, todos estos pues aparatos de que sí reproducen estas relaciones de poder. Y también, en tu caso, quería recalcar que también no hay que olvidar que pues en 1992, pues con la modificación del artículo 27 de la Constitución, obviamente no solo en Querétaro, sino a nivel nacional, la propiedad social, básicamente, entre otras cosas, se abre a la privatización de tierras.
Entonces también esto, que si hay un proceso de que los ejidos o los ejidatarios tienen sus asambleas y tienen que aprobar dominio pleno y un montón de cosas, digamos, burocráticas, pero que también por esta apertura neoliberal ya se privatiza la tierra desde el 92. Entonces también, y esto también cambia estas como dinámicas de uso de suelo, por ejemplo, acá en la selva, en Chiapas, y también otra dinámica que es de los 90, que es también interesante que lo hayas notado. También en el 92 hubo esta conferencia de Cumbre por la Tierra. Entonces ese era el boom de estas áreas naturales protegidas y esta imposición del uso del espacio. Y por otro lado, la mercantilización de la tierra por esta modificación del artículo 27 y bueno, otras dinámicas que pues lo vemos ahí en nuestros territorios de estudio, ¿no? En las entrevistas, en las pláticas, observación, todo ahí está, todo está como muy relacionado para explicar cómo los procesos pasados pues sí repercuten en la actualidad, ¿no? Y que sí estaban pensados para ello, ¿no? O sea, porque uno cree que sí, es que no sabían, es que nos, o sea, como que no o sea, sí, como que no iban a ver las repercusiones porque justo eran nuevos, pero sabían perfectamente que esos mecanismos iban a ayudar a que la naturaleza justo se mercantilizara de tal suerte que se utilizara para recreación, ecoturismo, ¿no? Esto que mencionas, se utilizara para preservarla, de tal suerte cuando haya un momento importante, se da estos cambios de uso de suelo, ¿no? Y justo también anotar esto que lo dejas ver muy claro de las relaciones de poder y que cómo es esta relación de poder así súper clara con la naturaleza, ¿no? O sea, ahí es cuando puedes entender muchas cosas de cómo nos estamos relacionando con la naturaleza y que, bueno, podemos hablar de estudios coloniales, ¿no? Que no lo Uy, podemos aventar, pero que sí, justo cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo se relacionan ellos y cuáles fueron estos cambios y transformaciones que hubo a partir de estos mecanismos y cómo nos relacionamos acá nosotros en Querétaro, ¿no? Y con estas modificaciones y cambios que si bien eran nuestros espacios en donde podíamos ir a generar ahí dinámicas interesantes culturales y ahora ya no las vamos a tener, ¿no? Y nos vamos justo a quedar en los supermercados de lujo, ¿no? Porque esta zona sur pues no está pensada para la clase media baja, ¿no? Y también viene otra cosa importante que es las burbujas inmobiliarias, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la inmobiliaria en México y bueno, a nivel Latinoamérica, ¿no? Que estos procesos ya se habían dado en otras partes del mundo, con estas burbujas inmobiliarias y la especulación que que se hace sí. pues sí, del proceso inmobiliario y de la toma de la tierra, ¿no? Entonces ahora, y es como que lo ligo ahora, cómo se toma la tierra con las ANPs, ¿no? O sea, aquí sí podemos hablar de un proceso inmobiliario, ¿no? Para la especulación, chalala, como muy claro, pues, ¿no? Porque es para las inmobiliarias, para el uso de la tierra, la especulación. Pero en el caso de la selva, a mí justo me brinca, ¿no? Un área natural protegida pero que también va a tener un proceso similar, ¿no? En un futuro, o sea, ¿se va a conservar, no? ¿O para qué se conserva así? Como que siento muchas dudas, ¿no? Y otra cosa que quería preguntarte es que aquí hay resistencias, ¿no? Y somos un grupo que nos Mm. organizamos, pero allá, Ay, híjole. Pues fíjate, de los lacandones, la verdad no hay resistencia. Incluso, o sea, ellos han colaborado para ser los conservacionistas y dar su imagen. Por ejemplo, también el gobierno se ha basado en la imagen del lacandón, que es un indígena, como lo pudieron ver en la presentación, con túnica blanca, con cabello largo, la mayoría, aunque ya muchos se los han cortado, como también su imagen se ha mercantilizado y cuando tú das, por ejemplo, das a escribir en Google
Chiapas, lacandones o selva lacandona, lo primero que te sale son los lacandones. Y es una minoría étnica de 1,614 personas a comparación del mar de personas que son celtales, que son choles, que son más de 300,000. Entonces también cómo esta imagen y subjetividades, identidades, sigue toda esta representación del discurso ambiental que ellos han colaborado. La verdad, sí, no hay resistencia ahí de los lacandones. Sin embargo, también la selva lacandona es muy conocida pues, por ser el espacio social donde hubo la mayor resistencia pues indígena y campesina a nivel nacional, que se formó pues el EZLN en el 94, que justamente surge como contrainsurgencia a este modelo neoliberal. Sabían de la privatización de la tierra, de todo lo que se venía si México adoptaba el Tratado de Libre Comercio y bueno, todo este proceso de mercantilización y apertura comercial, pero ningún lacandón es pro zapatista, o sea, no se sigue esta resistencia. Los lacandones han sabido moldear su identidad y se han apropiado de su imagen para distinguirse y que los hayan distinguido a ellos como los conservacionistas, como los guardianes de la selva lacandona a nivel nacional o hasta a nivel internacional. Pues es que te adaptas, ¿no? O sea, a final de cuentas, te adaptas o qué haces, no sé, ahí Sí, pero por ejemplo, también acá en el caso que les digo, pues en los polígonos, las ANPs no fueron impuestas. Por ejemplo, a lo mejor en el Tángano en el que tú estás, sí hubo un decreto que fue impositorio, los ejidos que se empalmó ahí con la propiedad social de la tierra, quizás uno que otro ejidatario que era autoridad en ese momento, pues a lo mejor supo de ese decreto y dijo, oh, pues X, ¿no? Pero acá efectivamente hubo un proceso de solicitud de sus ANPs por una serie de factores de conflictos por la tierra, porque ya tenían esta fama académica de que eran los que tenían el mejor manejo, también unos incendios que fue en 1998, que también los ayudó como a que el Estado mexicano pusiera más atención a Jaime Tzabok, todo este olvido geográfico y su inclusión agraria en el 88, todo un montón de sucesos y factores que determinaron que efectivamente pues, los lacandones hayan solicitado estas ANPs, que te digo, se sigue otra dinámica de la tierra por este conflicto entre la propiedad social de la tierra y la política ambiental de México. Entonces sí hay cero de resistencia, al menos de los lacandones, y sí hay mucha apropiación de este discurso ambiental, porque pues también han colaborado, o sea, si bien se les ha, pues de una que otra manera a lo mejor se les ha propuesto que vigilen la selva, pero también ellos se han acomodado y han dicho, ah, pues sí, sí me gusta conservar, sí me gusta vigilar, sí me gusta ir a la montaña y si me dan 100 pesos a la semana por ir allá, que antes yo lo hacía y no tenía este apoyo, pues lo hago. Pero sí han mostrado mucha colaboración, demasiada. También hay unas críticas que dicen, pues es que ellos ya, tú vas y los entrevistas y ya te dicen lo que quieres escuchar como investigador o como estudiante o algo. También está esa dinámica, pero pues vamos, es como muy ambigua y hay que saber también pues cómo entrevistar, cómo sacar información, cómo se hace esta metodología, entrevistas, grupos focales, etcétera, ¿no? Para así conocer cuál es la base del discurso. Bien interesante esa historia de, pues sí, de adaptación, ¿no? Como al poder que tú estás explicando. Ahorita decías algo también que, o sea, quizás la resistencia me parece que estaría como en los otros pueblos indígenas que quedan excluidos de todos estos.
Sí. O sea, no sé en qué medida hay, pues, hay conflictos, ¿no? Que han mencionado, o hay historia de conflictos, no sé cómo esos conflictos hoy en día se manifiestan. Yo sé que también hay mucha incursión ilegal en en esas áreas naturales protegidas en todo México y en muchas partes del mundo, ¿no? Pero no sé si ahí también hay ese problema particular es una forma de resistencia, ¿no? Seguirse metiendo a la área a cultivar las milpas o a hacer, no sé si eso está. Pues fíjate, también es que como la selva es muy grande, pero sí se da mucho procesos de resistencia, sobre todo al sur, que no tocan a Jaime Tabó, pero sí le toca a Revima, a Montes Azules. Entonces, cuando Montes Azules, sí, allá es otra dinámica súper mega diferente de lo que yo estoy tratando, claro que es la región y todo, pero sí se ve más de movimientos de resistencia y además sí más como pues más apropiación de esta naturaleza y sí hay también estas subjetividades que son los ejidatarios, los comuneros que les dicen derechosos y además los irregulares, ¿no? Entonces estas tres como identidades en la selva lacandona son mega importantes porque sí te determina sobre todo el uso del espacio y la apropiación territorial, sobre todo en el acceso a la tierra. Entonces, si tienes la tierra, eres regular, eres derechoso, eres comunero, puedes recibir apoyos, te conoce, como quien dice, la CONAM te reconoce el registro agrario, pero si no formas parte de esto, eres irregular. Entonces también se da esta dinámica de la irregularidad y eso sí ha pasado mucho en Montes Azules. Los han expulsado, pero también dicen, pues es que hemos vivido aquí desde hace 40 años, pero no tenemos los papeles supuestamente que nos avalan, papelito habla, que yo ya vivo aquí, pero con esta delimitación del polígono ambiental, sobre todo les digo del Montes Azules, les ha restringido mucho sus formas de vida a muchos campesinos, que también tienen sus conocimientos, dan el manejo, el aprovechamiento de la selva, pero como no tienen esta categoría en primera de regular, y además esta categoría más de conservacionista, no son lacandones, un montón de dinámicas que sí juegan un poquito hasta, les digo, la forma de conducir la conducta y de subjetividades internas, que una forma es cómo yo me delimito, cómo yo me nombro, a cómo el Estado, como una institución me nombra, ¿no? Y eso también juega mucho con el comportamiento de las personas allá. Mercedes, yo quería preguntarte también ahorita mencionabas el caso, o sea, la privatización de los ejidos, ¿no? De las tierras ejidales, ¿no? A partir de las reformas de los 90, ¿no? Eso también jugó un papel en facilitar la expansión inmobiliaria, tanto en cuanto se vendían ejidos o se disolvían ejidos y vendían tierras, ejidatarios, a tierras agrícolas para la Sí, urbanización. sí, Y fue un punto muy importante. Sí, fue un punto muy importante porque justo eso dio pie también a la expansión de la zona metropolitana. Otra cosa que, bueno, pues es que aquí podremos estarnos 2 horas platicando, ¿no? Algo muy importante que se dio en la ciudad de Querétaro es conformar su zona metropolitana. Y su zona metropolitana son los estados que colindan y que son importantes para el uso, manejo, reproducción, sí, del capital, que se traduce en esto que veían en el mapa, ¿no? Se traduce en la expansión de la mancha urbana, se traduce en la expansión también de clústeres industriales y se traduce en la expansión de agricultura a escala, ¿no? Tenemos como estos 3 latentes en la ciudad de Querétaro y que eso ha conformado la zona metropolitana y que a su vez también pasa por ejidos, ¿no? Por ejemplo, el tema de mi tesis de licenciatura era acerca de un ejido cerca
de la ciudad de Querétaro, del municipio de Querétaro, y justo lo que pudimos ver en la tesis y que también se puede ver en la tesis de maestría, es como a partir de estos tratados internacionales, cuando se modifica el artículo 27, se abre, ¿no? Como ¡pum! Se abre para la, pues sí, para la especulación, pero también para que se puedan dar estos cambios de uso de suelo en los ejidos, ¿no? Y entonces viene algo bien interesante que mencionaba el de Yanira, ¿no? El hecho de quién tiene el poder de la tierra, ¿no? Quién tiene el derecho de la tierra, y cómo o sea, porque ya se podría vender, ¿no? Y en sí, pues se ha vendido para que pues, se pudiera poner las carreteras y otras cosas, se vende la tierra. Y por ejemplo, este dorito que ustedes ven, el caso del dorito que ustedes pudieron ver en la imagen, que parece un dorito, un triangulito. Bueno, pues justo eso se da a partir de la modificación del artículo, así ese es el claro ejemplo. Y ellos, por ejemplo, están en una zona ejidal, pero tienen el uso de sus tierras. Pero o sea, es una inmobiliaria, pues, ¿no? Entonces es bien interesante cómo a partir de estas modificaciones, ¿no? Y de la modificación al artículo 27, y no nada más en el uso de la tierra, ¿no? En un sinfín de cosas que se dan, pero que sí permitió justo que se expandiera la mancha urbana y que se pudiese conformar la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro, ¿no? Y bueno, pues ahí arrasó y se dan dinámicas no nada más de modificación de los usos y de las costumbres que tenían las comunidades, sino también que entra la violencia, entran otras organizaciones, porque pues ahí se tejen y se manejan cosas, ¿no? Entonces la cercanía a las zonas rurales, ¿no? La cercanía también a zonas que te sacan de la ciudad, hacen que también converjan otras dinámicas aparte de que vienen, ¿no? Vienen consigo con el proceso de mercantilización de los espacios, ¿no? Y bueno, también creo que la zona, la selva, la Candona está también repleta de eso, ¿no? Em, bueno, yo creo que, o sea, mucho que, no sé cómo ustedes se sienten hay mucho que continuar profundizando, yo creo, ¿verdad? Pero porque son casos bien complejos, como ustedes decían que podían. No sé si hay otras cosas que tenían como que querían resaltar o preguntar o discutir. Em, por mi parte, yo no sé, me tenía curiosidad también de esas formas de resistencia también que estaban hablando y no sé si quieren elaborar eso. Mercedes, tú decías también que estaban ahí constituyendo una resistencia y en qué medida esa resistencia no o sea, porque usualmente la resistencia a la urbanización es como del ambientalismo, ¿no? Como del conservacionismo. Entonces, ¿cómo tú ves la resistencia, eh, una resistencia a ese proceso de urbanización que no cae, que no necesariamente caiga ahí, o es todas las resistencias así de esa índole conservacionista? Sí, bueno, pasa que en Querétaro, ¿no? Hay como diversas alas y matices de conservacionismo, ¿no? Y por ejemplo, en el caso específico del Tángano, cuando se da esto de que nos enteramos, ¿no? Porque pues, desde el 2015 se hizo el cambio de uso del suelo y ahí se dan como estos procesos hasta ahora, hasta con la pandemia, porque la pandemia también jugó un papel de agudizar ciertos procesos porque pues, nadie iba, nadie salía, todo era como, sí, nadie tenía el ojo público, no, o sea, no estaba el ojo público, nadie estaba ahí. Entonces empiezan a generar, ¿no? Como, pues sí, se empieza a medir, ¿no? Mediciones, se cuantifican los árboles y alguien se da cuenta,
¿no? Y empieza a hacer ruido en torno a eso. Sin embargo, ese ruido se esfumó, ¿no? O sea, como que fue muy efervescente, se juntaron firmas, había indignación, como el Tángano, ¿no? Sí, es un espacio súper importante, pero desde esta lógica de la importancia para salvarme a mí como ser humano, ¿no? No sé si podemos verlo así, ¿no? Es como, ¿cómo lo van a, o sea, cómo se va a ir? Y cómo nos vamos, o sea, la captura de carbono, ¿no? Y las inundaciones y el agua y desde esta lógica de salvarme a mí como ciudad y como ser humano, ¿no? No viendo por otras formas de vida, ¿no? No viendo por la misma naturaleza en sí, ¿no? Por lo que hay en torno a estas relaciones que podemos empezar, o sea, que se hacen, ¿no? Desde que niñita yo, por ejemplo, veía el Tángano y empiezas a gestar una relación con ese espacio. Pero bueno, entonces en estos matices justo se da eso, y se da esto de salvemos el Tángano. En este salvemos el Tángano surgen, ¿no? Como estos discursos de salvaguarda, pero pues porque me beneficia a mí, ¿no? Me beneficia a la ciudad. Pero también otros discursos que fueron más críticos, ¿no? La academia en conjunto con otras organizaciones, en específico, ¿no? Muy críticas en torno al agua, ¿no? Como Bajo Tierra y un montón de otras organizaciones que ahí convergen. Y pues sí, ¿no? Empezó a hacerse ruido, pero ruido pues en redes sociales, ¿no? Como la otra parte del activismo, porque no podíamos, ¿no? No se podía salir, no podemos estar en el espacio, sino más bien pues desde nuestras casas, ahí se empezó a hacer. Entonces, bueno, fue muy corto porque esta iniciativa de Salvemos el Tángano se esfumó. Justo quienes acompañaban, ambientalistas del ala más institucional, pues que se quedaron callados, ¿no? Al ver el peso que tenía Grupo Copri, porque es un monstruo, ¿no? O sea, o sea, podemos traducir Grupo Copri, por ejemplo, hizo carreteras en Chiapas, ¿no? No nada más se dedica a las inmobiliarias, se dedica pues a la infraestructura y tiene la bendición de ahora el poder central que está en México, entonces pues es importante e imponente. Y justo, pues, ya cuando vieron la magnitud del monstruo con el que estaban tratando de luchar, dijeron, ¿saben qué? Aquí nos vemos, porque pues también viene consigo amenazas, ¿no? Amenazas, o sí, pues se generan ahí pues una serie de fricciones que pues dices, oye, es mi vida, ¿no? O sea, sí es un espacio y muy bien y pues sí podemos, pero tampoco toda la gente jalaba, ¿no? Porque la gente estaba en la pandemia, en realidad, sí, pues sí, como estos activismos de internet que posteas y todo te indignas, pero ay, ¿y luego qué hago, no? ¿Y cómo le hago? Entonces, en realidad no avanzó mucho, ¿no? Sí estaba la otra ala, ¿no? Más crítica y mencionando, pues, a partir de eso surge esta tesis, pero también como con miras a, pues, a evidenciar, pero no se hizo mucho, ¿no? En realidad ya todo tiene su cauce y va a ser muy difícil echar para atrás algo que ya se firmó, ¿no? Ya se firmó a nivel estatal, municipal, estatal y federal, con los diversos mecanismos que se necesiten para que se puedan aprobar. Entonces ya echarlo atrás es muy complicado y más cuando hay inversión. Y hay inversión internacional importante, ¿no? En las investigaciones que yo he estado haciendo, o sea, se pidieron fondos internacionales a grupos interesantes también, ¿no? Que no puedo mencionar, pero bueno, es que ya está muy comprometido todo, ¿no? Y vemos que este caso del Tángano, pues no es un hecho aislado, ¿no? Y si vamos a otros estados, vamos a ver algo similar. Y si vamos, ¿no? Si nos movemos tantito a otro municipio quizá, ¿no? Del mismo Querétaro, vamos a encontrar algo similar. La puja que hay, ¿no? De expansión de la ciudad y de tener el uso de la tierra es mayor a cualquier importancia de reserva natural, ¿no? De manejo. Sí. Sí, de hecho, también me recuerda mucho en el caso de Puerto Rico, también hay esa dinámica. Te voy a compartir por ahí un artículo que
escribía, que salió hace poco sobre el caso de Puerto Rico, porque la dinámica de desproteger terrenos, cambiar los usos de suelo, buscar toda una serie de excepciones a las construcciones y mecanismos así con gente muy poderosa detrás, pues es bien parecido a lo que hemos estado viendo en Puerto Rico y pues sí, es triste, ¿no? Pero bueno, también muchas resistencias y que se ven, que dan esperanza, por lo menos en el caso de Puerto Rico también, mucha gente que ha estado ahí eh, pues luchando contra eso. Bueno, yo por mi parte no tengo más nada que aportar. No sé si ustedes quieren decir algo más o si cerramos la sesión, o cómo se sienten. Pues de mi parte yo ya, bueno, les puedo platicar más detalles y de entrevistas y de cositas que noté, pero bueno, pues yo ya platiqué mi tema de cómo a través de estas múltiples gubernamentalidades, analizamos estos discursos que siguen diferentes como escalas de tiempo y cómo se ha como pues modificado la conducta específicamente de un grupo indígena muy particular, muy famoso. Yo, por ejemplo, yo me declaro pro lacandona y yo estoy con los lacandones y si en un futuro hubiera algo, yo voy a estar allá, pero también voy a estar con los celtales que conozco y que me han abierto su corazón y me han dicho, pues es que estos lacandones, el gobierno, así literal, les regala dinero, son unos flojos, están todo el día en la casa, solo porque pues, ya son lacandones, tienen esta imagen del poder, bla, bla, bla. Entonces, sí, también como nosotros de la academia o que somos jóvenes investigadores o la etiqueta que nos pongamos, sí conocer todo, pues esta visibilidad de quién ha sido favorecido y quién ha sido pues menos favorecido. Y sí, yo tengo amigos lacandones, los quiero mucho, pero también aquí van los celtales y reconozco que históricamente sí han tenido pues un poquito menos posibilidades de salir adelante. Y sí se ve, por ejemplo, de Najaime el Chabó, que son como 2 islas de vegetación, que la propiedad de la tierra está alrededor de ejidos, sí se va más diferencia económica entre los lacandones y celtales, que también antes, por ejemplo, los lacandones vendían artesanías, sus flechas, así como más cositas artesanales que los celtales no vendían. Entonces también se da esta diferencia, pero por ejemplo desde los 70s a los lacandones les dan derecho de monte o les dieron, que también estos derechos de monte pues implicaba ciertos pagos y y pues por todo el decreto de la comunidad zona lacandona de las 614,321 hectáreas, sí les dio más poder identitaria y pues más favoritismo a un grupo indígena. Eso sí. Gracias. Gracias, Deyanira. Bien importante eso, atender a esas diferencias que muchas veces se homogenizan, ¿no? Los grupos Sí, indígenas y su relación con el Estado y con la naturaleza, ¿no? sí, también Importante. les digo, la región que se llama región lacandona, pues, desde 1928 un antropólogo señaló, esta es la región, pues la lacandona, pero antes era así, se denominaba el despoblado, el desierto, porque pues no había gente, o había, pero muy poquita. Entonces también desde el nombre, todos estos imaginarios de los lacandones, esta historia ambigua, pero ¿son los de la colonia o son otros? Todo esto converge en lo que, pues en la imagen que porta un lacandón. Y sobre todo que se liga al discurso de la conservación de la naturaleza, ya no solo de Chiapas,
sino del Estado mexicano como símbolo de bandera. Ujú. Mm, mm. Muy bien, pues gracias, Deyanira. Gracias, muchas Mercedes, gracias. Oigan, eh, yo quería ver la posibilidad, ¿nos podríamos tomar una foto? claro que sí. Déjame ver cómo. Ay, deja quito la toalla. Ay, perdón. Ya, ahora sí. Ahí voy. 1, 2 y 3. Listo. Va, muchas gracias. No, pues nada, por nada. Muchas gracias, Mucho éxito Gustavo. completando Sí, ese mucho trabajo. Deyanira. éxito y muchas gracias, Mercedes. Súper mega interesante tu exposición. A ver qué nos sigue en un par de años tu línea, qué va a pasar con ese uso de suelo. Ay, pues no crean, ya están justo en el proceso de desmonte y yo cada que paso lloro así. Mm, Pues sí, sí, pues construyes ahí, ¿no? Llevaba a mi hijo chiquito a volar papalotes, o sea, justo a generar otras dinámicas de pues, la percepción de la naturaleza, ¿no? Que tienen los niños de allá está, en vez de aquí está, y yo soy naturaleza y formo parte de esto, ¿no? exacto. Sí, Pero bueno, sí es muy triste, la verdad, pero también te das cuenta que son intereses económicos así muy fuertes. muy fuertes y mejor. Sí. Y también sí, lo que tú decías, que han recibido amenazas o que nada más, por ejemplo, escribes un post en Facebook y hasta dices, pues hasta ahí me quedo de información. Pero sí son temas bien delicados, hay unas raíces de este capitalismo, o sea, bien entramadas y con un grupo de élite que mantiene mucho poder y a lo mejor lo que decías, el grupo Copri tiene hasta relación en la bolsa de valores de, no sé, Nueva York y también maneja la minería junto con Grupo Peñoles. No sé, ahí tendría que investigar, estoy hablando nada más. No, pero seguro sí, ¿eh? O sea, Pero porque sí, o ahí sea, sí se mueven estamos cosas. hablando de grupos fuertes de mucho poder, ¿no? Sí, Y sí, pues sí, ese sector de inmobiliaria hoy en día está bien metido con el sector de especulación financiera, la banca, también, todos son conglomerados y muchas veces son los mismos que le manejan los portafolios a otras empresas extractivistas, ¿no? sí, también, por ejemplo, estos de manejo de semillas, las Sí. empresas agroalimentarias que también tienen sus nexos ahí con estas inmobiliarias, o sea, todo está relacionado solo para un cierto grupo de poder y pues está mal distribuido todo, ¿no? Sí, total. Y modelos súper extractivistas, ¿no? A tope, todo lo que da. Sí, Mm, sí, no, mm, sin duda. Que Bueno, continúen las luchas. sí. Desde nuestro lugar, aunque sea poquitito, visibilizar algo de Mm, algo es algo y sí, pues hay varios que pensamos así, solo que estamos regados pues en diferentes partes, pero pensamos muy iguales. Sí. Pues sí, bueno, les mando un abrazo muy grande. gracias. Igualmente, Qué chido Nos manda la encontrarnos. foto por ahí después. Sí, sí, vale, muchísimas gracias, lindo día, saluditos, bye. chao. No.